Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Hace ya algunos meses hice un vídeo que se llamaba el Top 8 de las creencias actuales más absurdas. Eran, pues eso, las creencias actuales que eran más absurdas a mi entender. En aquel vídeo las numeraba sin dar explicaciones, sin explicar el por qué me parecían absurdas. Y comenté que ya lo trataríamos uno a uno, según vosotros mismos decidieseis en una encuesta. En aquella encuesta, pues el primer vídeo, el que tiene más votos, es este, el de la creencia en los múltiples dioses que, según dicen, nacen todos el 25 de diciembre, entre otras muchas características. Pues bien, aquí lo tenemos. Este va a ser el primer vídeo. Os recuerdo que ese vídeo está ahí, la encuesta sigue activa y podéis votar para el siguiente, para cuál es vuestro siguiente vídeo favorito. Así que vamos a empezar, pero antes quiero recordar que ya hice un vídeo al principio del canal en el que hablaba de la Navidad y ya toqué esto muy por encima. Solo que en esta ocasión pues vamos a dedicarle el tiempo que realmente se merece pues para argumentar de forma clara pues el por qué toda esta creencia es completamente ridícula. No vamos a hablar en este vídeo sobre lo que es la Navidad. Eso ya lo tratamos en aquel vídeo, ni tampoco sobre el por qué los cristianos eligieron esa fecha, que no es la del nacimiento de Jesús de Nazaret, para lo que era su celebración. Y tampoco trataremos en este vídeo cuál es la auténtica fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret. Eso lo trataremos más adelante en un próximo vídeo. Así que sin más, vamos a empezar por lo más evidente. ¿Y qué es lo más sencillo, lo más evidente de todo esto que demuestra ya simplemente con esto que es una auténtica farsa? Pues para empezar, ¿cuál es el argumento que dan para explicar el por qué supuestamente todos estos dioses nacen el mismo día? Pues dicen que es porque es la celebración del solsticio de invierno. Pues lo más evidente de todo es que el solsticio de invierno no es el 25 de diciembre. Es el 21, el 22 y puede que hasta el 23, pero nunca de los jamases cae el 25 de diciembre. O sea, que ahí ya para empezar, mal. O sea, ya eso es lo más claro. Después, sí, hay gente que te argumenta, todo esto lo sacaron del documental Zeitgeist, que cuando llega el solsticio, el sol se detiene durante 3 días. Y dicen que de ahí viene lo de los 3 días de la resurrección de Jesús. Y que después ya empieza a moverse. Bien, pues esto es una evidente mentira. Cualquier astrónomo al que consultéis os dirá que esto es falso. El sol, cuando llega al solsticio, llega al punto en el que está a la máxima oscuridad, en el caso de invierno, y ya al mismo día siguiente, justo el día siguiente, ya tiene más horas de luz. O sea, es totalmente falso. Esto eso de que el sol se detiene, parece que se detiene durante 3 días, eso es una chorrada, no es verdad. Vale. Continuemos con lo siguiente más evidente. Lo siguiente más evidente es los calendarios de todos estos dioses. Todos estos dioses pertenecen a culturas distintas que cada uno tenía su propio calendario. Y la mayoría no tenían nada que ver con el calendario romano, que fue el que se usó para fijar el nacimiento, lo que es la Navidad, la fiesta de la Navidad, el 25 de diciembre. Por ejemplo, el calendario asirio y el babilónico estaba basado en uno anterior sumerio que era lunisolar. Lunisolar de 12 meses de 29,5 días. Eso hacía que cada año tuviese 354 días. Lo cual hay una diferencia de 11 días con el calendario juliano de 365. Después, esta diferencia, ellos lo notaban al cabo de unos años de forma astronómica, porque ya obviamente los solsticios y eso ya empezaban a descuadrárseles, y ¿cómo lo solucionaban? Por eso solucionaban metiéndoles de vez en cuando un 13º mes. Que a veces era en periodos de 2 años, en otras veces de 8, de 16, de 19, de 66 y hasta de 160 años. Esto, la fuente que nos lo indica es el astrónomo Gémino de Rodas. Esta diferencia también eran porque la época, obviamente estamos hablando de muchos siglos de diferencia y de culturas distintas y de lugares distintos, pero más o menos era así. Los calendarios griegos e hindúes tenían exactamente los mismos defectos, también eran calendarios lunares que necesitaban esta serie de ajustes cada cierto número de años. En lo que se refiere a los calendarios germánicos, en la antigüedad no sabemos cómo eran. Tenemos únicamente una mención del historiador Tácito en su libro Germania, en el cual nos menciona que eran lunares. Pero no había calendarios, no tenemos calendarios de aquella época. Los calendarios que tenemos de la cultura germánica son ya de la Edad Media.
y eran lunisolares, pero como digo, ya de la Edad Media. Los itálicos, todo lo que eran de la península itálica, eran un completo desastre antes de lo que es la reforma que hizo Julio César. Había, en algunas partes de la península itálica, pues tenían un calendario que era de 370 días, y en otras llegaban a tener un calendario de 304 días. Imaginaos la diferencia. Aquello era un despropósito que llegó Julio César, hizo una reforma, tomó como base el mejor calendario que había en aquella época, que era el egipcio, y hizo la reforma que la puso en el año 46 antes de nuestra era. El primer año lo puso de 445 días para que cuadrase, y una vez para que hizo ese ajuste, pues ya hizo el calendario de 365 días, muy similar al que tenemos hoy en día, que es el gregoriano, que viene del juliano, haciéndole una reforma que le hizo el Papa Gregorio. Y después le metían un año bisiesto, que este año bisiesto variaba. O sea, según la época, pues a veces era una vez, otra vez era cada 2 años. O sea, eso no lo tenía muy claro y tardaron bastante tiempo en ajustarlo. Pero bien, después, como digo, teníamos el calendario egipcio, que sí era de 365 días, consistía en 12 meses. Y al final acababan teniendo 360 días y después le ponían 5 días más, que eran los días epagómenos. Así que como existe esta coincidencia entre el calendario egipcio y el romano, los primeros dioses que vamos a tratar pues son los egipcios, que se aseguran que nacían el 25 de diciembre y que Jesús es una copia de ellos. Hablemos de Osiris y Horus. Y empecemos por Osiris. Según lo que dice esta gente, pues Osiris nace un 25 de diciembre, nace de una virgen, después muere y resucita a los 3 días, etcétera, etcétera. Vale, vamos a ver. Osiris realmente muere en su mito, muere asesinado por su hermano Set, y es descuartizado. Las distintas partes de su cuerpo pues son distribuidas a lo largo de Egipto. Obviamente no es crucificado. ¿Qué ocurre? Para empezar, la celebración del día de Osiris no era el 25 de diciembre, sino era el solsticio de verano. Era en la época de las inundaciones y era cuando se celebraba. Pero ahora después hablaremos de ello. Para empezar, Osiris no resucita. En su mito, lo que ocurre es que Isis va buscando los distintos trozos de su marido y los acaba reuniendo todos menos uno, el pene. El pene no lo encuentra porque el pez siluro en el Nilo se lo había comido. Entonces fabrica un pene de madera, en otras versiones es de barro, según el mito, y después, usando su magia, consigue que se eleve y tiene un hijo, así engendra a Horus. Pero Osiris sigue estando muerto, no resucita. Esa es, digamos, lo que es el mito de Osiris. Después, cuando hay esta gente que afirma todas estas cosas, pues te menciona que hay digamos que Plutarco es la fuente que asegura que resucita a los 3 días. Y esto no es cierto. Es cierto que Plutarco menciona una ceremonia de Osiris, pero esa ceremonia no tiene nada que ver con la resurrección y además dura 4 días, no 3. O sea que se hace un lío completo y absoluto. Posteriormente sí es cierto que hubo 2 fiestas que están en una fecha cercana, pero no es el 25 para empezar y tampoco es ni el nacimiento ni la resurrección. Concretamente, el 21 de diciembre se celebraba lo que son la búsqueda de Osiris. O sea, se producía, digamos, una serie de fiestas y la búsqueda de Osiris se celebraba el día 21 de diciembre. Concretamente, digamos, y después, el día 2 de enero, se celebraba lo que era la llegada de Isis. O sea, estas 2 celebraciones, pues es una fecha cercana, pero obviamente nada que ver. Quiero decir que cuando digo diciembre y cuando digo enero, me refiero realmente a los meses egipcios, que en este caso pues sería el Tibi, el mes Tibi, que sería el mes de enero. Y ya está, como podéis ver, nada que ver el mito de Osiris con el mito de Jesús. Y ahora vayamos a ver a Horus. ¿Y qué nos dicen todas estas personas de Horus? Pues nos dicen que nace un 25 de diciembre, nace de Isis, que es una diosa virgen, que tiene 12 discípulos, que va al desierto a ser tentado por Set, como si fuese el diablo, que es bautizado, que muere y resucita a los 3 días. Todo esto nos dicen de Horus. Vamos a ver, vamos a por el principio. Isis no era una diosa virgen. De hecho, para empezar, la virginidad en la mitología egipcia no tiene ningún valor. La única diosa que en algunas tradiciones poco importantes aparecía como virgen durante un tiempo es la diosa Mut. Y son en unas tradiciones poco relevantes y solo durante un tiempo, porque al fin y al cabo es una diosa madre. Isis no. De hecho, tenemos a Plutarco como una de las fuentes que nos menciona que en uno de los mitos de Isis, ya dentro del útero,
ya mantenía relaciones sexuales con su hermano Osiris. O sea, imaginaos qué clase de virgen era esa. Existe una fuente que suelen usar todos aquellos que aseguran que Isis era una virgen, que es una traducción de una serie de textos en el cual la llaman la Gran Virgen. Y utilizan como esta fuente de traducción pues el diccionario teológico del Nuevo Testamento. ¿Qué ocurre? Que esta traducción es un error que ya está más que atestiguado por todos los egiptólogos especializados que lo han mirado, como voy a mencionar algunos. Por ejemplo, el diccionario inglés Faulkner, que lo traduce como doncella. El alemán Thesaurus Lingua de Egipto lo traduce como joven o niña. El francófono Mercer como señora o dama. Y el español del egiptólogo Sánchez Rodríguez como soltera. Es decir, que utilizan un error desacreditado de una traducción, de un diccionario que realmente ni siquiera se ha especializado en lo que es el egipcio, para argumentar su fundamentación. La verdad es que el mito de Horus es un mito muy antiguo y tiene múltiples versiones. A veces no es el hijo de Isis, a veces es el hijo de Hathor, otras veces Hathor es su esposa, a veces es el hermano de Isis. Aunque la más popular, como ya suponéis, es cuando es el hijo de Isis y de Osiris. Aunque también existen unas versiones antiguas en las cuales sus padres son Geb y Nut. Nut, no Mut, no a la diosa que he mencionado antes, son diosas distintas. Vale. Después, en la versión clásica, la iniciada de nacimiento de Horus, se celebraba el 30 de Epifi. Esto es el 24 de julio aproximadamente. En alguna fuente egipcia, el segundo día del epagómeno. Esto es lo que he mencionado antes, los epagómenos, como he dicho, al final de los 360 días del año, pues existían los 5 días epagómenos, que el primero se dedicaba a Osiris, el segundo a Horus, el tercero a Set, el cuarto a Isis y el quinto a Neftis. Esto era en verano, y después venía ya lo que era el primer día del año, que se dedicaba al dios Ra. Después hay en fuentes egipcias, no, pero existen fuentes posteriores, no egipcias, como Plutarco en el siglo I, o ya en los siglos IV y V, Epifanio de Salamina y Macrobio, que ya en plena época cristiana, pues mencionaban que la fiesta del triunfo, el triunfo de Horus, se celebraba en el solsticio de invierno, es decir, el 21-22 de diciembre. Existe otra fuente, esta vez egipcia, que sí nos habla del nacimiento de Horus dentro de todo lo que es el mito de Osiris, Set, Horus. Son unas fiestas que se llaman el Koyak. Estas fiestas se celebraban entre octubre y noviembre. Pero la mitología egipcia es tan extensa que existen aún más fuentes de fiestas. Por ejemplo, en egiptología.org nos da aún más datos. Os voy a leer textualmente. Sus fiestas se celebraban el día 22 del mes de Meshir, junto con el de Ptah. El día 23 del mes de Famenoth, el día 1 del mes de Pajón, junto con sus compañeros, y su festival el día 1 del mes de Paini. Esto os parece un poco liase, pero son todas estas fechas que corresponden entre el 27 de marzo y el 25 de abril. Son una serie de fiestas en el cual pues, se celebran también fiestas al dios Horus. En su mito, realmente Horus lucha con Set, que es el asesino de su padre. En esta pelea, pues él pierde un ojo, Set pierde un testículo, pero Horus acaba venciendo. No existe ninguna tentación en el desierto, la lucha es física. De hecho, es tan física que a veces es como digo, es violenta y otras veces pues esta pelea consiste en ver quién mete el esperma del otro en su rival. No me preguntéis sobre el tema, eso si queréis lo buscáis vosotros mismos. En el mito, Horus no muere, tampoco resucita. Y su ojo, este ojo que pierde, pues ya desde la antigüedad significaba tener la simbología del conocimiento y era el ojo que todo lo ve. Después no fue bautizado, en ningún mito aparece que fuese bautizado, ni era un mesías, ni fue tentado en el desierto. O sea, los seguidores, estos 12 supuestos apóstoles, no son tales. Los que podrían considerarse siervos eran los Sem-Suhor y eran originalmente 4. Después se llamó Sem-Suhor a todos sus seguidores, por lo tanto no es cierto. Existen, cuando nos mencionan esto de los 12 apóstoles de Horus, pues nos ponen dos imágenes, son ser populares. Una de ellas pues aparece una imagen de lo que dicen que es Horus con una serie de personas que se le arrodillan. Esta imagen realmente no es Horus, es un emperador, y estos siervos, que no son 12 figuras, no tienen absolutamente nada que ver, son siervos y nada más. Después existe otra imagen que también es muy popular, en la cual aparece Horus, esta vez sí es Horus, y 12
personajes de pie. ¿Qué ocurre? Que realmente no son 12 personajes, son 24 y son representaciones de lo que son las estrellas, una personificación de las estrellas. ¿Qué ocurre? Que este dibujo lo que hacen es mutilarlo para engañar a los incautos que quieren, se acaban tragando esto de los 12 apóstoles. Vamos, ¿qué decir? Pues que todo es mentira y manipulación, como podéis ver. Todo es falso, no tiene nada que ver lo que es el mito de Horus con la historia de Jesús de Nazaret. Y ahora abandonamos Egipto y nos vamos a ver al dios Tamuz, que es un dios que está en los últimos años se ha puesto de moda, es decir, que Jesús lo copió todo de él. Antes voy a darle un muchito al café que se me está quedando frío. Disculpadme. Bien, continuamos. ¿Qué dicen de Tamuz? Pues dicen que es hijo de la diosa virgen Semiramis y de Ninrod, el dios Sol, que nació el 25 de diciembre, que fue crucificado, que resucitó el tercer día. Nos dicen que la cruz cristiana viene realmente de la T del nombre Tamuz y que además nos enseñan una imagen antigua en la que se ve a Tamuz llevando una cruz, exactamente igual que Jesús en la Pasión. Vale, pues después, antes de continuar, existe otra versión corriendo por internet que nos dice que Semiramis se casó con Cam, el hijo de Noé. Noé tuvo 3 hijos, que era Cam, Sem y Jafet, y esto. Entonces, pues, de este hijo de Noé con Cam, pues se casó. Tuvieron a Nimrod como hijo, y Nimrod mató a su padre, a Cam, y se casó con su madre, Semiramis. Y de esta relación incestuosa nacería lo que es el dios Tamuz. Esta es la otra versión que hay por ahí circulando. Vale, pues vamos a ver. Pues bien, ni Semiramis, a la que enseguida le prestaremos más atención, figura en ningún sitio, absolutamente en ningún sitio como virgen, ni Nimrod era el dios Sol. Eso ya empezamos, digamos, con mentiras bastante fuertes. El dios Sol, en lo que es la mitología acadia, era Shamash, y en la mitología sumeria era Utu. Pero es que lo más sangrante de todo esto es que Tamuz es el nombre hebreo, o sea, el nombre que aparece en la Biblia. El nombre original es Dumuzi, o sea, el dios se llamaba Dumuzi. Tamuz es como aparece en la Biblia hebrea. ¿Y qué ocurre? Pues otra cosa evidente, que es que la T, esta T que dicen que la cruz cristiana viene de ahí, pues esa T no existía, o sea, en Dumuzi no se escribe con T. De hecho, la T es un símbolo que no se usaba ni en el hebreo, ni en lo que es la escritura cuneiforme. Por lo cual es una chorrada como un castillo el decir que la cruz cristiana viene de la T. Y este famoso relieve que nos dicen que se ve a Tamuz llevando una cruz, pues pasa algo parecido como con la cena de la última cena de Leonardo da Vinci, que llega el señor Dan Brown y nos suelta que en la cena no se ve el cáliz de la última cena. ¿Y qué ocurre? Que la gente se lo traga y no se da cuenta que realmente en el cuadro sí aparece el cáliz. Pues esto es lo mismo. Nos dicen que es el dios Tamuz llevando una cruz y la gente se lo cree, cuando no es una cruz, es una rama. Y no es una, son 4 ramas, porque es un dios de las cosechas. O sea, la gente acaba viendo lo que le están diciendo y no se fija realmente lo que tiene delante. Tamuz da su nombre al cuarto mes hebreo y también en el calendario asirio. O sea, en el calendario hebreo, pues es el cuarto mes y tiene una fiesta, que es el día 17, pero esta fiesta no tiene nada que ver con el dios, sino que se celebra lo que es el exilio a Babilonia con un ayuno. Se recuerda, más que se celebra. Y en el mundo asirio, pues es simplemente el mes de las cosechas. Vale, después en lo que son ya las fuentes reales, pues con Dumuzi, pues es un dios y también en algunas fuentes no aparece como un dios, sino como un rey antidiluviano, de lo que es antes del diluvio. Y si bien es cierto que antiguamente, cuando digo antiguamente me refiero en las últimas décadas, pues se consideraba que su mito sí era un dios de la muerte y la resurrección. Esto se acabó cuando se encontró el texto completo, digamos, de lo que es su libro, donde se desarrolla todo este mito, que se llama El descenso de Inanna. Antiguamente solo estaba fragmentado y se pensaba que era como Dionisio cuando bajaba al inframundo a buscar a Semele. Pues esto no es así. Esto, una vez que se encontró el texto y se tradujo, pues se ve que este cuento termina con Dumuzi en el inframundo allí secuestrado. Por lo cual, y no regresa. Después es cierto que hay un poema sumerio llamado El retorno de Dumuzi, en el cual él vuelve. Y acaba
digamos, pasando la mitad del año en el inframundo y la mitad del año en el mundo de los vivos. Y esto sí podría tener una relación con el dios Adonis, con uno de los mitos del dios Adonis, que pasaba también la mitad del año en el inframundo y la otra mitad en el mundo de los vivos, pero esto lo veremos a continuación. ¿Qué significa esto? Pues que al menos yo no sé vosotros, pero yo personalmente es que no veo por ningún lado realmente ningún parecido con Jesús de Nazaret. Y ahora vayamos con Semiramis. Semiramis aparece en numerosas fuentes, en muchísimas fuentes, como una diosa, pero en ningún momento aparece que sea virgen. Hay gente que cree que esta divinidad está inspirada en una reina real asiria llamada Samurabat. Aparece en fuentes clásicas como Plutarco, Eusebio, Polineo, Justino, fuentes griegas, armenias, árabes, o sea, en un montonazo de fuentes a lo largo de todo el primer milenio. También a lo largo de la Edad Media y después de ellas aparecen poemas, en novelas, en obras de teatro. Pero en la Divina Comedia de Dante, pues tenemos a Semiramis. Y siempre está vinculada a la lujuria. Es una de los arquetipos de la lujuria. Por lo cual, el que te lo pongan como una virgen es como un poco menos que un poco irrisorio. Pero vamos a ver, ¿de dónde surge toda esta información de lo que es la historia de Nimrod con Semiramis, etcétera? Pues os lo voy a decir. Os voy a decir la fuente de donde surge toda esta historia. Es de un libro que se llama Las dos Babilonias, de Alexander Hislop, escrita en 1853. Aquí es donde aparecen todos estos disparates de esto de que Semiramis y Nimrod, que su hijo era Tamud. Vamos, todo esto aparece de esa fuente. Esto es un panfleto que no dice dos verdades juntas, sino que lo que hace es un ejercicio muy clásico en la literatura de mezclar verdades con mentiras. O sea, te suelta algunas cosas que son verdad y después el autor se inventa lo que le da la gana y acaba colando, gracias a que lo haces este ejercicio de mezclar verdades con mentiras. Algo así como, pues, por ejemplo, hace habitualmente Dan Brown. Pero realmente este libro ha sido completamente desmenuzado y desacreditado por cada historiador y erudito que se ha acercado a leerlo. Por ejemplo, os voy a mencionar al prestigioso Lester Grape, que afirmaba que no existe ni un solo documento, ni uno solo, en el cual aparezca una relación de Nimrod con Semiramis. O sea, no existe fuente alguna. Y después, de 2011, os recomiendo el libro Von Babylon nach Rum, The Two Babylons. El autor es Ralph Woodrow. Vale, de este libro, de las dos Babilonias, también es donde aparece la estupidez esa de que el IHS de Jesús, pues viene de Isis Horus Set. También esa tontería viene de ahí. En otras palabras, que todo parecido entre Tamuz y Jesús es mentira. Ahora viajemos a Grecia. Concretamente vamos a hablar de Dionisio. También, lo mismo que los demás, se ponen pues, multitud de similitudes, pero vamos a ver realmente quién era Dionisio. Dionisio, en lo que es el mito griego, porque aunque es un dios anterior no sabemos realmente prácticamente nada de él, pues era hijo de Zeus y Semele. Semele era un amante, una de las muchas amantes mortales, y para aquellos que no estáis familiarizados con lo que es la mitología griega, pues os informo que Zeus no era de dejar vírgenes a sus amantes. Eso del amor platónico, así de poesía y nada carnal, pues no, él no era de eso. La verdad es que esta historia es que es su amante, ella está embarazada, entonces Hera, la esposa de Zeus, celosa, pues engaña a Semele para diciéndole que realmente no es Zeus, que la está engañando. Entonces ella le hace prometer a Zeus que le dará lo que quiera. Entonces, una vez que él acepta, pues le dice que que demuestre que es un dios, que se muestre tal como es. Zeus no quiere, pero Semele le insiste y como lo había prometido, pues Zeus acaba apareciendo con rayos, truenos y centellas y Semele queda completamente carbonizada. Entonces Zeus coge el embrión que aún estaba vivo dentro del cuerpo carbonizado de Semele y se lo implanta en el muslo. En el muslo de Zeus se termina de desarrollar y así nace Dionisio. Es un dios de la agricultura, del éxtasis y del vino, pero quiero dejar claro, por si alguno lo está pensando, que no existe ni una sola referencia a que convierta el agua en vino, ni que cree vino, ni nada por el estilo. Era simplemente el dios del vino. Su ambiente pues, eran las orgías. En Roma se llamaron bacanales, donde a este dios se le llamó Baco. Existe un mito, otra versión del mito, en el cual en vez de ser de Semele, es hijo de Zeus y Perséfone.
Y ya una vez de niño, pues es devorado por los titanes. Hera manda a unos titanes a matarlo y lo devoran, pero no lo devoran entero, sino que sobrevive su corazón, que sigue latiendo. Entonces Zeus coge el corazón y se lo implanta, en este caso, en este mito, es lo que se implanta en la pierna. Entonces allí se desarrolla y vuelve a nacer, digamos, del músculo de su padre. Dionisio tiene realmente montones de historias. Existen muchísimos mitos que tienen que ver con Dionisio. Y el que nos puede afectar aquí es el de la bajada al inframundo. La razón por la que baja pues varía según las distintas versiones, pero la más normal es que baja en busca de su madre Semele. Por lo que realmente Dionisio no muere y resucita. Quien muere y acaba resucitando porque la consigue traer de vuelta es su madre. Después, en lo que se refiere a sus fiestas, a sus festividades, pues tiene distintas. Por ejemplo, las oscoforias, las oscoforias, en los primeros días del mes de Piano Son, eran a finales de octubre. También durante las fiestas antesterias, del 11 al 13 del mes de Antesterion, pues, que es entre febrero y marzo, según se lo pregunta, pues el primer día se conmemoraba a Dionisio. Este día se llamaba Pitegias. Después estaban las fiestas dionisias, que eran dos. Una al principio del invierno, o sea, a finales de noviembre, principios de diciembre, y otra al final del invierno. Después también tenemos las fiestas heleneas, el 12 del mes de Leneón, que es entre enero y febrero, y ya en Roma pues tenemos las bacanales, que aunque se le dio el nombre de bacanales después a todo este tipo de fiestas, pero las bacanales originales eran entre el 16 y el 17, eran el 16 y el 17 de marzo. Es decir, que absolutamente ninguna de las fiestas al dios Dionisio, pues ni en Roma ni en Grecia, pues eran el 25 de diciembre, así de sencillo. Y ahora vayamos a Adonis, que es otro de los dioses que dicen que está copiado y que nace el 25 de diciembre. Realmente la historia de Adonis es la historia de un incesto, o sea, de madre virgen, olvidémonos. Su madre, Mirra, pues estaba enamorada, deseaba carnalmente a su padre. Entonces la acaba engañando y se acaba acostando con él durante todos los días, hasta que en el 9º día, él, el padre, teniendo curiosidad de quién es su amante, pues le acerca, cuando ya está dormida, una vela al rostro, y cuando descubre que es su hija intenta matarla. Ella huye durante 9 meses, en los que está embarazada, y justo antes de morir, pues Afrodita se apiada de ella y la convierte en el arbusto de la mirra. Ya a partir de aquí las versiones cambian, a veces es su propio padre, y otras veces es un jabalí quien la desgarra con una lanza o con los colmillos, en el caso del jabalí, y de la savia de la mirra nace Adonis. Afrodita queda embelesada con la belleza del bebé y se lo acaba llevando y lo deja al cuidado de Perséfone para que cuide de él. Cuando este niño crece es tan hermoso que tanto Afrodita como Perséfone se enamoran de él y lo convierten ambas en su amante. Existe una disputa entre las diosas por ver quién se queda con el niño, y al final pues se acaba decidiendo que 4 meses lo pase con Afrodita, 4 meses con Perséfone, y él elija con los otros 4 meses del año con quién quiere quedarse. Como no puede ser de otra forma, pues acaba eligiendo a la diosa del amor. Después el mito continúa, tiene 2 hijos con Afrodita, y durante una cacería pues acaba muerto por la herida de otro jabalí. O sea, en su mito, un jabalí hace que nazca, y también un jabalí acaba con él. Después varía un poco, aquí hay ciertas versiones. En una de ellas, la sangre, según donde cae, crece crecen flores de anémonas, y en otra versión, su cuerpo, Afrodita lo convierte en una anémona para que no se corrompa. Y ahora aquí sí existe una variante, no es lo común, o sea, normalmente el mito termina aquí, pero sí existe una versión en la cual resucita, que es que la historia va que Afrodita le suplica a Zeus, le hace pucheros y lloriqueos hasta que lo convence de que le devuelva a su querido Adonis. Entonces Zeus se ablanda y le concede el deseo. Entonces Adonis acaba pasando 6 meses con Perséfone en el inframundo y 6 meses con Afrodita en el mundo de los vivos, en el cual, digamos, muere todos los años y todos los años resucita. Y este es un juego, digamos, de lo que es la cosecha y eso, lo que es la siembra y la recogida. Y esto sí, lo que mencioné antes, que puede tener ciertas similitudes con el dios Tamuz, con la historia del dios Tamuz. En lo que se refiere a las fiestas hacia Adonis, no tenía fiestas, digamos, legales, fiestas oficiales, pero sí tenía fiestas
oficiosas, que se llamaban las Adonias, que eran unas fiestas que se celebraban sobre todo en Atenas. Existen ciertas menciones en otros lugares, pero sobre todo eran fiestas de allí. Y eran unas fiestas que eran exclusivas de las mujeres. Las mujeres, tanto solteras como casadas, durante una serie de días preparaban flores y después eran una fiesta que duraba 2 días. El primer día pues hacían un luto en el cual se golpeaban el pecho, se desgarraban los vestidos, etc. Y después le daban al vino de forma abundante para alegrarse, desinhibirse y buscar a amantes jóvenes, normalmente adolescentes, con el cual pues tener relaciones, en el caso de las casadas, pues relaciones extramatrimoniales. Esto era, digamos, una simbología de lo que era Adonis, el jovencito hermoso. ¿Cuándo eran estas fiestas? No lo tenemos realmente claro, porque como no era una fiesta oficial no tenemos ningún calendario litúrgico en el que aparezca, pero sí tenemos 2 únicas fuentes que lo mencionan, que son Aristófanes y Plutarco. Y en las 2 versiones varían entre la primavera y el verano. Existe una información en internet, que podéis encontrarla, que te asegura que las fiestas eran el 19 de julio. Pero este dato del 19 de julio, en la fuente es un autor que se llama Cumont, que en el año 1932 escribió un libro en el cual daba esta información y nadie sabe de dónde lo sacó, así que posiblemente la crítica especializada al menos no la contempla porque considera que simplemente se la inventó. En este mismo libro pues aparece también la información que el primer día se celebraba la muerte y el día siguiente su resurrección. Esto tampoco tenemos ninguna fuente extra de este libro que nos diga que esto es así, porque las fuentes griegas no mencionan esta parte de la fiesta. Pero sí es cierto que la parte de lo que es la resurrección sí la mencionan ya, no en las fuentes griegas, pero sí en lo que es la era cristiana nos los cuenta pues Orígenes, Luciano Samosata y Cirilo, pues ya en los siglos II, III y IV de nuestra era. Pues como podéis ver, en lo que son sobre todo los mitos antiguos no tiene realmente ningún parecido. Sí, es un dios que muere y resucita, pero de forma completamente diferente, que no tiene nada que ver con lo que es la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret, y no es a los 3 días. No nace de una virgen, ni nace el 25 de diciembre, ni nada en absoluto. Y aquí vamos a hacer una pausa, aquí vamos a terminar este vídeo. Todavía queda una serie de dioses por ver, como por ejemplo Mitra, que es uno de los más importantes que nos quedan, pero como este vídeo ya se ha alargado mucho, vamos a dejarlo aquí. Y continuamos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente vídeo programa. Chao.